que es vivir por fe. Entonces, dice así 2 Corintios capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar, mis hermanos, y poner esta palabra de nuestro Dios en las manos de Él y pedirle de que Él nos guíe en esta mañana. Padre, te agradecemos, oh Dios, por esta mañana y gracias, Padre, siempre por la oportunidad de escuchar tu palabra. Qué privilegio, Padre, saber, oh Dios, que somos instruidos a través de tu palabra. Nuestra petición, Padre Santo, es que tu palabra abre a nuestro corazón de cada uno de nosotros, que realmente transforme nuestras vidas, que realmente cambie nuestros corazones, que realmente cambie nuestra perspectiva. Padre, pedimos, oh Dios, de que nos ayudes a cada uno de nosotros. Quita cualquier distracción, cualquier elemento que nos distraiga a cada uno de nosotros, porque tú eres el que está hablando, Padre. Eres tú dirigiéndose a todos nosotros en esta mañana. Y tu palabra no es para dejarla pasar de lado, sino, Padre, para poner toda nuestra atención, toda nuestra devoción, todo, Padre Santo, nuestro ser atento a lo que tu palabra nos dice a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en una serie que le hemos puesto Viviendo por Fe. ¿Qué significa para usted y para mí vivir por fe? Pablo lo que hace en este pasaje de Corintios es una descripción de lo que es vivir por fe. Y no solamente es una descripción de vivir por fe, sino una descripción que hace Pablo tomando su propia vida como ejemplo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Segunda de Corintios habla sobre la lucha y el sufrimiento. Y Pablo
es un personaje que Dios pone en la escritura que es experimentado en que también en el sufrimiento. Lo que yo decía la semana pasada, nosotros, yo creo que ninguno de nosotros se va a poder comparar a lo que ha sufrido Pablo. Pero yo quiero, mis hermanos, que sí lo leamos. Sí leamos a qué es el tipo de sufrimiento que Pablo fue sometido, para que usted entienda lo que significa ser siervo del Señor Jesucristo, apóstol, y vea lo que le pasó, vea todo lo que estuvo rodeado Pablo. Si algunos no saben cuál es la lista, está en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Y nada más lo voy a leer para que entendamos, mi hermano y mi hermana, entendamos lo que significa vivir la fe. Pero fíjese las circunstancias a las que Pablo había sido sometido. Nada más. 1 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se acolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quiero, mi hermano, que usted y cada uno de nosotros veamos un poco la vida de Pablo. Y fíjese, mis hermanos, muchas de las circunstancias que a nosotros nos pasan ni siquiera se acercan a lo que Pablo estaba padeciendo. Pero fíjese que es mucho más interesante que Pablo dice estas cosas, pero no es diferente de su maestro, de aquel a cual Pablo está mirando. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que es identificado en la Escritura como el siervo sufriente. A nuestro Señor Jesucristo, que fue perseguido, abandonado, traicionado, muerte en la cruz, abandonado por el Padre, dejado para recibir el castigo que usted y yo merecíamos. Quiero, mi hermano, que nosotros entendamos que en medio de las circunstancias en las que estamos, somos llamados usted y yo para vivir la fe. Ahora, volvamos ahora para nosotros. ¿Cuál es nuestro contexto? Si nosotros ahorita aprendemos y vamos a ver las noticias que están alrededor de nosotros, usted lee los periódicos, usted pone el internet, usted entra a las noticias aquí en Canal 7, Canal 6, cualquiera de ellos. ¿Qué es las noticias que está alrededor de todos nosotros? Que los casos del COVID van aumentando, que los números de muertos están aumentando, que la economía se está quebrantando, que el gobierno en muchas de las cosas tampoco es eficiente. Y además de todas este bombardeo de noticias que está alrededor de todos nosotros, si le agregamos problemas familiares,
le agregamos problemas entre esposos, entre parejas, entre matrimonios, si además de todo lo que estamos escuchando, le agregamos problemas entre padres e hijos, si en medio de esto nosotros le agregamos conflictos y pleitos y peleas, si además de esto le agregamos una economía racionada que hay que tener de parte de las familias, o en algunos casos una economía difícil en los hogares de cada uno de nosotros o dificultades. Esto, mi hermano, nos puede llevar a muchos de nosotros a tener un ánimo, un desánimo en la vida de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros posiblemente nuestro corazón deprimido, angustiado. ¿Y qué es lo que nos va a decir nuestro Dios en esta mañana, mi hermano? Y quiero que cada uno de nosotros abra su corazón y escuche lo que Cristo nos está diciendo a cada uno de nosotros. En medio de cualquier circunstancia en la que nosotros estamos, ya leímos las circunstancias en las que Pablo estaba y ya hemos visto y nosotros hemos hecho ahorita un resumen de las circunstancias que posiblemente cada uno de nosotros estamos viviendo. De hecho, de lo que es cierto, mi hermano, es que posiblemente algunos de nosotros, nuestros sentimientos, no podemos decir que no nos afecta la realidad que está alrededor de nosotros. En una o en otra manera nos está afectando. Pero ¿qué es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana? Este mensaje, mis hermanos, es muy claro para cada uno de nosotros. Versículo 16. Por tanto. Entonces, viendo un resumen de todo lo que se ha visto de versículo 7 hasta versículo 15, por tanto, mi hermano, escuche esto para usted y para mí. No se desanime. No desmaye. Mi querido hermano, en esta mañana, lo que yo quiero que nosotros veamos es que el pastor, nuestro gran pastor, el pastor de las ovejas, se dirige a cada uno de nosotros y con un corazón pastoral le dice a cada uno de nosotros, no desmaye, no desespere, no se angustie, no se desanime. Nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo a cada uno de nosotros. No sé qué es lo que estamos enfrentando cada uno de nosotros en medio de esta situación. Lo que sí sabemos es que sí nos afecta. En una manera nos está afectando, en una manera posiblemente o angustia nuestro corazón, o estresa nuestro corazón, o angustia nuestros sentimientos, o las situaciones que están alrededor nuestro, ya sean las situaciones a nivel nacional, pero pues también pueden ser situaciones simplemente a nivel familiar, o incluso situaciones internas, espiritualmente internas. También puede haber una lucha espiritual interna que nos desanima. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice a todos en esta mañana, no se desanime, sea persistente, anime su corazón, cualquier situación, no se agobie, no se entristezca, aún en medio del dolor. ¿Sabe, mi hermano? Claro que sí. Hay situaciones y hay hermanos que yo sé que están luchando con dolor. Y el dolor es sumamente difícil, porque nadie quiere estar con un dolor día tras día, día tras día. Pero usted sabe, mi hermano, que al mismo Pablo, Dios le había dado un aguijón en la carne. No sabemos exactamente, pero el asunto es que golpeaba su cuerpo. En una manera había dolor. Y cuando Pablo llegaba y le decía a nuestro Dios en oración, a Cristo en oración,
le decía que si había una manera de poder quitar un poco de ese aguijón. Pablo se contentó con la respuesta de Dios cuando le dijo, basta mi gracia. Y no solamente estaba Pablo, estaba también el ejemplo de Job, que también estaba postrado en una cama y había dolor. Y en medio del dolor nunca llegó a hablar mal de nuestro Dios, sino de confiar en una manera de que todo estaba en manos de nuestro Dios. Usted sabe, mi hermano, que lo que la palabra de Dios nos está pidiendo ahora es algo totalmente contrario. En medio de toda esta situación, en medio de cualquier situación que estemos enfrentando, ¿cómo la debe enfrentar el creyente? ¿Cómo debe enfrentar el creyente las situaciones que estamos? No es con desánimo, no es con tristeza, no es con depresión, mi hermano. Cualquier situación a la cual estamos enfrentando, tenemos que enfrentarla como la palabra de Dios nos llama, en las diferentes pruebas en las que estamos, enfréntelas con gozo. Dice Santiago, tened sumo gozo cuando están en diversas pruebas. Ahora usted me puede decir, mi hermano, pero ¿cómo puede ser que nosotros tengamos gozo en medio de dolor, o en medio de un dolor físico, o en medio de un dolor interno, en medio de pleito, o en medio de situación compleja, difícil a nivel familiar o a nivel nacional? ¿Cómo puede pedirle a uno que en medio de esta situación estemos con gozo? Bueno, lo que pasa es que la Escritura nos manda eso. No se desanime, no desmaye, no desmaye. Porque cada uno de nosotros, mi hermano, y eso es lo que vamos a ver, eso es el punto. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos razón para desmayar? ¿Por qué? Porque usted y yo, mi hermano, este es el consejo del pastor en esta mañana, es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Por algo Él dice que no se desanime, por algo Él llama a nosotros no desmaye. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva que usted y yo tenemos que tener. ¿Y sabe cuál es la base de esa perspectiva? Lo repasamos el domingo pasado. La base de esa perspectiva está en la resurrección de Cristo, en el evangelio de Cristo, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos va a capacitar a cada uno de nosotros a tener una perspectiva de la vida totalmente diferente. ¿Cómo es posible que a nosotros se nos mande a gozarnos en medio de las pruebas? ¿Cómo es posible que se nos mande a nosotros de que no hay lugar para el desánimo, no hay lugar para la depresión en nuestro corazón? ¿Cómo es posible esto? Vamos a ver tres perspectivas que menciona Pablo en versículo 16. Ese es el primero. El segundo está en versículo 17 y el tercero está en el versículo 18. Tres perspectivas, tres maneras de nosotros ver la vida, no solamente verla, vivirla, sino apreciar muchas cosas que nosotros tenemos que ver del evangelio, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cosas y perspectivas. Y por eso no se nos llama a nosotros a no desanimarnos, sino que anímese, porque lo que vamos a poder ver, eso nos va a llamar y nos va a dar aliento a nuestra fe y a nuestra vida. Así que mi hermano, si de alguna manera está enfrentando situación difícil ahorita, vea con ojos de fe y escuche lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar en estas tres perspectivas. Si en una manera hemos aprendido y hemos tenido gozo y alegría en medio de las pruebas, que esto le ayude a reforzar su fe. Primera perspectiva, mi hermano.
Y fíjense que esto es interesante. Cada una de las perspectivas que vamos a ver tiene lo mismo que nosotros vimos en versículo 7. Son contrastes. Nuestro Señor Jesucristo hace, o cada uno de nosotros tiene que entender la vida cristiana en una perspectiva que contrastamos lo que somos nosotros y lo que tenemos estar en Cristo. Por algo, y les vuelvo a recordar, versículo 7 llega y dice, tenemos este tesoro, está el tesoro de nuestro Dios, algo muy valorado, algo muy atesorado, y otra cosa son vasos de barro que somos nosotros. Otra cosa es poder de nuestro Dios y nuestra incapacidad en medio de esto. Entonces, la perspectiva sigue esta misma patrón de que nos ayude a nosotros a ver los contrastes. Vayamos empezando, versículo 16, con el primero. Dice versículos 16, se nos llama a todos nosotros, no desmaye. ¿Por qué no debemos desmayar? ¿Por qué no debemos desmayar? Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior no obstante, ojo la perspectiva, el interior no obstante se va renovando. ¿Cuál es este primer contraste que nos dice aquí la Escritura y nuestro Señor Jesucristo? Entendamos una cosa, dice. Cuando hablamos de nosotros, de nuestro cuerpo, dice aquí Pablo, aunque nuestro cuerpo exterior se desgaste, tenemos que nosotros tener la perspectiva de que nuestro cuerpo interior no va de la misma manera. Nuestro cuerpo interior, nuestra parte interior, nuestro espíritu, dice, se va renovando día tras día. Vean qué bonito, mis hermanos, la perspectiva. Esto es como que usted llegue a nuestras aflicciones de una manera diferente. Muchas veces nosotros y muchos aquellos que están con el dolor, que yo sé que el dolor es difícil, que sé que el dolor nos cuesta a nosotros mantenernos firmes, pero nuestro Señor Jesucristo le dice a usted, le dice a mí, no desmaye, no se desanime, sino anímese. ¿Y cómo me voy a animar? Porque nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo a todos nosotros, aunque este cuerpo exterior se desgaste, claro que sí, va a haber dolor. Claro que sí, va a estar desgastado, posiblemente frágil. Esto es un recordatorio de que cada uno de nosotros somos vasos de barro. Nuestro cuerpo exterior, este cuerpo que se va a doler, que es vulnerable a una pandemia, a un virus, a una bacteria. Entendamos, mi hermano, que somos frágiles, pero la perspectiva está en que espiritualmente no. Nuestro Cristo resucitado nos promete a nosotros que internamente seremos renovados. Internamente iremos creciendo a una nueva vida. Dice la Escritura en Efesios y en Colosenses que somos transformados a una nueva vida. La resurrección de Cristo nos recuerda a nosotros no solamente la muerte del viejo hombre, sino la resurrección de un nuevo hombre. Pero esa resurrección no es física, esa resurrección es espiritual, mi hermano. Así que, mi hermano, ¿qué es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros? ¿Cómo es posible que el creyente se goce? Porque tiene una perspectiva diferente. ¿Cuál perspectiva? De que aunque este cuerpo se desgaste cada vez que avanzamos en edad, menos fuerzas tenemos, más dolores tenemos, más problemas en la salud tenemos. Aunque nuestro cuerpo posiblemente se angustia, se estresa, se llena de angustia en el corazón por problemas en la familia, problemas de conflictos en cualquier situación, aunque este cuerpo es que se desgasta, no así el interno. El interno, mi hermano, se renueva cada día. El interno viene creciendo. El interno viene
reformándose, viénese renovándose día tras día. Vea qué hermosa perspectiva. Aunque nuestro cuerpo exterior se desgaste, sepa que hay una esperanza y esa esperanza está en el Cristo resucitado. Primera perspectiva. Nuestro cuerpo interior, el nuevo nacimiento que hay en cada uno de nosotros se renueva cada día. Y entendemos que sí somos frágiles. Este cuerpo exterior se va a ir desgastando, pero no así el interno. Segunda perspectiva. Quiero que prestemos atención al versículo 17. Versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ojo, este versículo 17 nos ayuda a nosotros a entender una gran perspectiva que usted y yo debemos tener. Por algo no nos desanimamos. ¿Sabe por qué? En primer lugar, ¿cuál es la visión que debemos tener de una tribulación? Fíjese lo que dice Pablo. Para cualquier tribulación que nosotros tengamos, en primer lugar, es leve y segundo, es momentánea. Y era lo mismo que Pedro estaba hablando. Dice, por un poco de tiempo, que estemos un poco de tiempo en este periodo de prueba. Mi hermano, tiene que ver en la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva muchas veces de nuestras tribulaciones? El pecado tergiversa nuestra versión. ¿En qué sentido? No, nuestras tribulaciones son grandísimas. Grandísimas son las tribulaciones que tenemos. Grandes, incapaces nosotros de poder resistir. Y no son momentáneas, las vemos eternas. Las vemos eternas. Ahora, fíjese, mi hermano, que la palabra de Dios nos da una diferente perspectiva. ¿Cómo debemos ver estas tribulaciones? Son leves y son momentáneas. Y no solamente nos cambia la perspectiva de ver una tribulación, sino que produce algo en usted y en mí. Esto produce algo. Y tenemos que entender esta perspectiva. En primer lugar, es una perspectiva viendo nuestro cuerpo. Un cuerpo exterior que se desgasta, que es real, y un cuerpo espiritual que se renueva. Amén. ¿Qué es la segunda perspectiva que usted y yo debemos tener para no desanimarnos, para no angustiarnos? En segundo lugar, la tribulación que tenemos, del cual siempre va a estar presente, en primer lugar, es leve y es momentánea. Y vea qué poderoso lo que produce. Vean los contrastes. Una leve tribulación momentánea produce en usted y en mí. Esta leve tribulación momentánea produce en usted, ojo los cambios, en vez de leve, un gran, en vez de tribulación, gloria, en vez de momentánea, eterna. Mire lo que produce en usted en mí. Esta leve tribulación momentánea produce en usted y en mí una gran gloria eterna. Dice aquí Pablo en la traducción que nosotros tenemos, un excelente peso de gloria, un excelente peso. Pero lo que está haciendo aquí Pablo es como comparar la leve tribulación con el excelente peso. En vez de nosotros de ver que veamos la tribulación, entendamos que esto va a producir en nosotros gloria. Y en vez de verlo, ver el tiempo momentáneo de esa tribulación, lo que usted y yo vamos a recibir. Eternidad. ¿Cuál es la perspectiva aquí, mi hermano? De que entendamos que en esta tierra nuestro paso es momentáneo. Somos peregrinos aquí, mi hermano. Y estamos de paso. Y muchas de las pruebas así son, leves, momentáneas. Pero vea y tenga fe en el Cristo resucitado que nos permite ver a lo que produce en usted y en mí. Produce un gran peso.
una gloria y es eterna. ¿Cómo nos promete el Cristo resucitado una gloria? Mi hermano, vea todo lo que dice Apocalipsis. Ahí usted va a poder apreciar toda la gloria de Cristo, toda su hermoso poder y toda su gloria. Y va a ver que Cristo comparte su gloria con su pueblo. Vean qué hermoso, mi hermano. ¿Por qué no desmayamos? ¿Por qué no caemos? ¿Por qué no nos desanimamos? Porque esta leve tribulación y momentánea produce en usted y en mí un gran peso de gloria en la eternidad. Porque esto que sufrimos aquí, en una manera nuestro Dios nos promete, nuestro Señor Jesucristo nos promete que no va a haber más dolor ni sufrimiento. No tendremos las congojas, sino que tendremos a nuestro Señor Jesucristo gozando junto con Él la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos perspectiva, mi hermano. Necesitamos cada uno de nosotros ver la vida cristiana. Por eso Pablo, al contemplar estos elementos, podría llegar y decir: atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros y no desesperados, perseguidos y no desamparados. ¿Por qué Pablo podía decir eso? Porque tenía una perspectiva diferente. Y es esencial para que usted y yo, mi hermano, podamos vivir nuestra vida cristiana. Última perspectiva, versículo 18. Esta perspectiva es claro que nos está diciendo qué es lo que miramos, cómo es que nosotros estamos mirando. Dice Pablo: no mirando las cosas que se ven, sino que cada uno de nosotros debe tener una mirada a las cosas que no se ven. ¿A qué se está refiriendo Pablo de cosas que se ven y cosas que no se ven? Muchas veces nosotros somos llevados por las cosas que vemos, por las cosas materiales. Y nosotros no vemos las cosas espirituales. Y por eso por eso caemos, por eso nos angustiamos, por eso nos estresamos, porque mi hermano, usted y yo tiene que aprender a tener una perspectiva diferente. Quítese esos lentes de estar viendo las cosas terrenales. Simplemente póngase los lentes para estar viendo las cosas espirituales en las cuales usted y yo ganamos. Ya Pablo nos ha mencionado varias cosas espirituales que no vemos. El hombre interior, nadie de nosotros lo ve, pero sepa que se renueva día tras día. Nadie de nosotros ve el gran peso de gloria eterna. Nadie lo ve. Se necesita tener fe para poder ver estos elementos. Y con esto, mi hermano, con esta mirada a las cosas eternas, que es lo que dice versículo 18, nuestra mirada debe cambiar. No ver las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, ¿como cuáles? El cuerpo espiritual, el peso de gloria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cosas que nosotros no vemos, las creemos, tenemos fe, las confesamos. Con eso, mi hermano, nuestra perspectiva cambia. Con esto, mi hermano, el consejo para todos nosotros es: no desespere, no se desanime. Si nosotros nos ponemos a ver las cosas que están alrededor de nosotros, dígame, mi hermano, cualquiera se desanimaría. Con tantos casos, con problemas en la salud, con problemas en la economía, cualquiera de nosotros podría crear un caso difícil alrededor de nosotros. El creyente, mi hermano, tiene una perspectiva diferente. El creyente tiene que verse, tiene que mostrarse como Pablo aquí lo está diciendo.
esto que tenemos aquí en el Cristo resucitado es lo que nosotros confesamos y es lo que hablamos. Pablo está hablando de cómo el Cristo resucitado y su perspectiva que le cambia, cómo él enfrenta las situaciones que están alrededor de él. La pregunta sería, ¿hemos nosotros entendido al Cristo crucificado, mi hermano? ¿Entendemos lo que Cristo crucificado, el Cristo crucificado y resucitado hace por usted y por mí? De cambiarnos nuestra perspectiva terrenal y darnos a nosotros una visión celestial, una visión de tener nuestra mirada en el cielo. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra, para que nuestra mirada esté en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo también lo dice. Buscad el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. No se preocupe. Sigue nuestro Señor Jesucristo y su palabra insistiendo en todos nosotros que nuestra perspectiva, nuestra mirada tiene que estar en las cosas espirituales. Tres cosas, tres perspectivas nos ayudarán, mi hermano, a no desanimarnos en nuestra vida cristiana. Preste atención. Tres cosas. El primero, una vida espiritual renovada día tras día por la obra de Cristo Jesús. Un gran peso de gloria eterna que disfrutaremos cuando seamos llevados a la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Tercero, disfrutar que ahorita lo que estamos padeciendo o sufriendo son temporales. Nuestro Dios nos promete y nos hace promesas eternas. Compare 100 años con eternidad. No se logra ver. No logramos, no hay comparación. Quiero, mi hermano, que usted y yo escuchemos lo que el pastor de todos nosotros, el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, dice para todos nosotros. No sé qué es lo que está enfrentando su corazón en este momento. Pueden ser diversas situaciones, pero escuche lo que Cristo dice a todos. No desmaye. No se desanime, mi hermano. Siga adelante. Logre ver las cosas espirituales. Eso nos va a llamar, eso nos va a animar. Eso nos va a poner con un buen humor para poder enfrentar con gozo cualquier situación que tengamos. Si nosotros estamos haciendo esto, mi hermano, de fijo, aquellos no creyentes verán algo diferente en nosotros. Se van a volver oportunidades para que en medio de la situación en la que estamos tranquilos, confiando en Dios, confiando en sus promesas. Que Dios nos ayude, mi hermano, y que realmente este consejo sea para todos nosotros. Por lo tanto, no desmayamos. Seguimos adelante. Anímese, mi hermano, porque hay mucho que no estamos viendo en la parte espiritual, que eso nos debe llenar de gloria, nos debe llenar de ánimo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta palabra tuya. Una palabra, Padre Santo, que nos llena de ánimo nuestro corazón. Porque nada de estas cosas lo hacemos nosotros. El único que puede darnos una esperanza futura es el Cristo resucitado. Solamente Cristo. Solamente Él nos puede prometer
que nuestro interior se renueve día tras día. Que aunque nuestro cuerpo exterior se desgaste, no va a ser así el interno. Solo Cristo resucitado puede prometernos a nosotros un gran peso de gloria eterna. Solo Él puede. Y que eso nos es prometido. Cada tribulación que nosotros padezcamos aquí, se produce en nosotros un gran peso de gloria. Un pedazo, Padre Santo, de compartir tu gloria en el cielo. Y gracias, Padre, porque nos ayudas a tener una manera de mirar nuestra vida diferente. No solamente miramos las cosas que están alrededor de nosotros, que parecieran ser desastrosas, sino que nos cambia nuestra perspectiva y nos haces ver las cosas eternas. No de poner nuestra mirada tanto en las cosas terrenales, sino, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a mirar las cosas eternas. Todos estos elementos son necesarios para no desanimarnos. Padre, pedimos a tu Espíritu Santo que nos tomes a cada uno de nosotros y nos ayudes a no desanimarnos. Danos ánimo, danos Espíritu, Padre Santo, para que podamos servirte y adorarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.